Muy bien, pues estamos en el arranque de esta serie, familia, la primera temporada, lo vamos a decir así, de esta serie Mesías. Creo que en las sesiones anteriores Dios nos ha hablado de maneras muy especiales. Y la sesión de hoy espero que también sea especial para ti. No sé si sabes, pero tenemos este domingo bendición de bebés. No en este servicio, de hecho es el único servicio en el que vamos a descansar, porque todos los demás, repartimos a los bebés en todos los demás servicios. Por el tiempo, y de hecho en el servicio anterior nunca habíamos estado tan a full de personas, en el lobby, pero hasta la pared, gente que ya no veíamos. Bueno, estuvo extraordinario. Yo creo que la primera vez en la historia que tenemos doble fila el momento de salvación, de tantas personas que pasaron. Y obviamente por esta misma situación de que este domingo es un domingo especial de bendición a bebés, pues la sesión de hoy también va como enfocada a ese tema. Entonces la sesión de hoy, sesión número 4, tiene como título, léelo fuerte conmigo, Jesús y los niños. Yo creo que todos recordamos esta escena hermosa, ¿no? Donde los niños quieren acercarse a Jesús y por alguna u otra razón los discípulos los quieren detener, como si los niños fueran a causarle cierta distracción al maestro, y Jesús responde de una manera asombrosa. Creo que nos dice mucho acerca de el amor que Jesús tiene por los niños, y te lo quiero leer. Esto aparece en Mateo 19:14. Dice así: pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces, mira, aparte de que el verso nos manifiesta el amor que Jesús tiene por los niños, creo que si observamos el pasaje de manera detenida, nos podemos dar cuenta también escucha esto, para mí es importante, de cómo los niños veían a Jesús. Mira, para mí hay dos filtros para reconocer a un verdadero hombre de Dios, ¿sí? Hay muchos siervos de Dios, y un siervo de Dios es alguien que hace cosas para Dios, y un hombre o una mujer de Dios son personas que hacen las cosas con Dios. Yo creo que es diferente, ¿verdad? Y mira, uno de los filtros para reconocer a un verdadero hombre de Dios, que este es un filtro que mi papá me enseñó a mí. Siempre me decía mi papá: ¿quieres saber si un pastor verdaderamente es un hombre de Dios? Dice: platica con su esposa, dice. Así me decía, si su esposa es feliz, si su esposa está desarrollada, si su esposa se siente amada, segura, protegida por ese varón, él es un hombre de Dios. Entonces, la medida que mi papá usaba y que me enseñó a mí para saber si un pastor o un siervo de Dios realmente era un hombre de Dios, era si sabía pastorear a su esposa. De hecho, la Biblia dice que todo pastor, antes de pastorear a la esposa de Cristo, debe aprender a pastorear a su propia esposa. Está igual de difícil, oigan, igual. Está igual de difícil querer poder pastorear a tu esposa y a la iglesia también. Pero este es un filtro para mí importante. El otro filtro es el que acabamos de leer. Para mí, un filtro para reconocer a un hombre de Dios es si los niños quieren estar con él. Porque no creo que los niños quieran estar cerca de alguien mezcla bulldog con soldado nazi, ¿verdad? No creo que un niño, yo creo que los niños perciben de manera muy sensible el corazón de una persona. De hecho, para mí ha sido una de mis prioridades que los niños de esta casa sepan que tienen un pastor, sepan que se pueden acercar conmigo, pueden platicar conmigo. Uno de los regalos que Dios me ha dado dentro del ministerio es de repente andar en el súper o en galerías o en algún lugar acá de Hermosillo, que nomás puedes ir a 4 lugares, ya no hay más donde ir. Pues sí, ¿qué más? Pues el Costco, galerías, y ya se acabó, oigan, y de repente escuchar allá entre el tumulto la voz de un niño, de una niña gritarme: pastor. Es uno de los regalos más hermosos que el ministerio me ha dado, que los niños de casa puedan acercarse conmigo libremente. Pero también ha sido de mi parte darles la importancia a ellos también. No sé si lo has observado, pero yo te saludo a ti y no ignoro a tu hijo.
¿Sí me explico? O sea, la misma atención que le doy a una persona adulta, en ocasiones hasta me agacho, me hinco o me siento para saludar a los niños y intento aprenderme sus nombres, llamarlos por nombre. Bueno, todo esto viene de este mismo corazón de querer ser como Cristo. Imagínate, los niños querían estar con Jesús, al grado de que los discípulos los estaban deteniendo. O sea, ellos en el impulso de querer estar con Él, no sé si utilizaban cierta energía extra que tienen, ¿verdad?, para acercarse, y tanto así los discípulos querían detenerlos, pero Jesús les dijo: no, dejen que los niños vengan a mí. Y esto tiene que ver con eso, con el amor tan profundo que Dios tiene por los niños, que Jesús tiene por los niños. Ahora, quiero desarrollarte el tema de hoy a través de dos situaciones en la Biblia donde Dios expresa, Jesús expresa su amor y su cuidado por los niños. El primero aparece en Mateo 18, del 5 al 9. Estas escenas están en el mismo contexto del que acabamos de leer. Dice así: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Fíjate qué hermoso es que todo lo que hacemos por un niño lo estamos haciendo directamente por Jesús. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. La lectura continúa y se pone todavía más agresivo. Jesús dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mira, Jesús se pone muy agresivo en esta parte de la escena. Y lo hemos leído muchísimas veces, ¿no? Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Y yo crecí entendiendo este verso como, por ejemplo, si te extendías tu mano para tomar una cerveza, mejor córtatela. O sea, lo usaban en diferentes contextos, pero para entender la escritura, familia, es muy importante entender el contexto en el cual se dijeron las cosas. Mira, Jesús lanza este juicio tan tremendo solo dos veces. Una de las ocasiones lo hace con los religiosos de su tiempo, estos líderes que usaban el nombre de Dios para abusar de las personas, para poner cargas en las personas que ni ellos llevaban, que usaban el nombre de Dios para segregar, para hacer todo tipo de injusticias. Jesús tiene un enojo tan profundo con ellos que les dice: ustedes no van a poder librarse del juicio del infierno. O sea, les lanza el mismo juicio que está en esta escena. Jesús nunca trata así a una persona pecadora, por ejemplo a la mujer adúltera o al recaudador de impuestos o al leproso. Jesús nunca trata a ellos de esta manera, pero a los religiosos de su tiempo sí los condena de esta manera. Ahora, aquí en esta escena volvemos a leer la misma resolución. Ahora, si lo leemos en contexto y ponemos atención, Jesús está sugiriendo algo que tal vez no habíamos visto aquí. Jesús, para mi punto de vista, aquí está hablando del abuso infantil. Mira, dice: cualquiera que cause tropiezo a uno de estos pequeños, dice, mejor le hubiera sido atarse a una piedra y tirarse al mar. Ahora, la palabra tropiezo en el verso, pues no es literalmente como tropezar y caer. La palabra tropiezo aquí en el original es pervertir. Reina y Valera, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia al español de manera muy poética. De hecho, la Reina y Valera es la Biblia, yo creo que de las más poéticas en español. Todo es muy dramático, poético, muy estilo Shakespeare. Así se me hace la Reina y Valera. Pero realmente las palabras de Jesús son más crudas en ocasiones de lo que se leen. Jesús estaba diciendo aquí: cualquiera que pervierta a un niño. Fíjate lo que sugiere Jesús: mejor sería suicidarte que pervertir a un niño.
Ahora, en este mismo contexto, yo quiero que lo veas conmigo, porque solo la interpretación genuina tiene que ver con el contexto. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtala. En la interpretación más pura sugeriría que es preferible que te cortes la mano a que toques a un niño o a una niña de manera indebida. Es preferible que te saques los ojos a que mires a un niño o a una niña de forma indebida y cometas un abuso. Es preferible eso, porque el juicio que viene sobre una persona que abusa de un niño o de una niña es terrible. Es terrible. O sea, Jesús los condena de manera inmediata. Entonces, yo creo que Jesús está hablando aquí acerca del abuso infantil, que es algo, familia, que creo que ha estado en medio de nuestras culturas desde siempre. No debería de ser así, pero ha estado presente este abuso o maltrato a los niños. De hecho, la Biblia relata 2 matanzas a los niños de Israel de manera brutal. Cuando nace Moisés, Faraón manda matar a todos los niños, y cuando nace Jesús, de igual forma Herodes manda matar a todos los niños. Hay una parte en la Biblia donde Dios se enoja mucho con Israel, con el pueblo de Israel, y les lanza un juicio tan terrible donde Él les dice: los voy a exterminar de la tierra, los voy a esparcir en los confines de la tierra y ustedes van a desaparecer. Y tú dices, pero ¿cómo, si Dios en Abraham les promete tantas cosas y les promete una nación? ¿Por qué de repente Dios les dice, los voy a exterminar? O sea, ya no hay más esperanza para ustedes. Y si pones atención en la narrativa bíblica, te vas a dar cuenta que Dios tiene paciencia cuando el pueblo de Israel adoraba a un ídolo. Dios tiene paciencia cuando el pueblo de Israel empezó a casarse o a contraer matrimonio con otras naciones o a hacer pacto con otras naciones. Dios tiene paciencia, pero llega un punto en el que el pueblo de Dios se corrompe a tal manera que empiezan a sacrificar a sus bebés a los ídolos de los pueblos vecinos, a Baal, a Acera. Empiezan, y el sacrificio era terrible, porque literalmente prendían fuego delante de aquel ídolo, tomaban al bebé vivo y lo echaban al fuego. Y cuando echaban al fuego al bebé, el ritual era horrible porque había tambores alrededor del ritual. Y cuando echaban al bebé, inmediatamente empezaban a sonar los tambores lo más fuerte posible para no oír llorar al bebé. Y esto lo hicieron décadas hasta que Dios no pudo más con eso. Si hay algo que lastima el corazón de Dios profundamente, es el abuso infantil. Es algo que es este dolor que literalmente Dios comparte con el mismo niño que está padeciendo ese dolor. Dios está ahí en el sufrimiento. Si hay algo que le causa esta tristeza profunda a Dios, es esto mismo. Y considero, familia, que Dios pone en el más alto grado de maldad solo al abuso infantil. Es el más alto grado de maldad que Dios pone a nivel espiritual de una persona. O sea, la Biblia lo deja ver en repetidas ocasiones, como la matanza de niños, el abuso de niños y niñas es el peor acto de maldad delante de Dios. Y tú y yo estamos enfrentando una realidad dolorosa. No sé si sabías, pero en el mundo hay más de 370 millones de niños y niñas que han sufrido abuso íntimo antes de los 18 años. Y esto, familia, estadísticamente es terrible, porque es 1 de cada 8 niños y niñas menores de edad han sufrido abuso íntimo o abuso deshonesto, y lo estamos viviendo. Hay muchos adultos que hoy cargan con este dolor profundo de haber sido pervertidos en una edad temprana. Y tal vez no fue literalmente un abuso íntimo o un abuso deshonesto, pero te tocó ver cosas mientras eras muy pequeño o muy pequeña que no debías ver. Estuviste expuesto a ciertas escenas, a ciertas películas que no debiste ver, y eso
causa perversión en el corazón del niño, y eso obviamente altera la manera en la que ese niño y esa niña ve la realidad, ve su propia persona. Si hay algo que afecta profundamente la autoestima y la seguridad de alguien, fue cómo vivió su etapa sexual o cómo vivió su desarrollo en la sexualidad. Esto se agrava, familia, porque en el mundo hay 22 millones de esclavos sexuales y la mayoría de ellos son menores de edad. El tráfico de blancas, el tráfico infantil, hoy por hoy, las estadísticas son terribles. 22 millones de personas, es 22 veces la población de esta ciudad, que viven esclavizados sexualmente, donde día tras día viven un infierno en la tierra, donde son usados 10, 15 veces en un solo día por diferentes personas. Ahora, Dios ve esto y tú y yo pudiéramos decir, ¿y Dios, dónde está Dios? O sea, ¿qué está haciendo Dios si Él está viendo toda esta situación? Mira, número uno, quiero transmitirte en este mensaje el dolor que Dios siente, porque Él sí ve toda la situación. Tú y yo ignoramos estas cosas. Si yo no te lo estuviera predicando hoy, ni te hubiera pasado por tu mente pensar en esto este día. Pero te lo comparto porque realmente tú y yo podemos hacer algo al respecto. Obviamente no te pediría que te metieras a la selva a rescatar a esos niños y a esas niñas, porque no sabemos hacerlo, no tenemos las habilidades. Pero Dios ha estado trabajando algo conmigo de manera muy profunda, y es lo siguiente: tu oración, tu adoración, tu ayuno, tu generosidad no solo cambia tu mundo, cambia el mundo. Los hijos de Dios tenemos la autoridad de atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Lo que tú y yo hacemos va más allá solamente de reunirnos a cantar. Cuando tú oras, estás abriendo las puertas y las ventanas del cielo en favor de tu nación, de tu ciudad, de los niños que están padeciendo esto. Porque la realidad de nuestro mundo, familia, no es a consecuencia de lo que Dios quiere que pase. Porque si solo dependiera de Dios, esto fuera muy diferente. Muchas de las cosas que observamos es por la pasividad que tenemos en ocasiones como hijos de Dios. Y no, mira, otra vez, no te estoy sugiriendo que necesites hacer una fundación para rescatar a estos niños. Si tú haces lo que la Biblia dice que hagas, que es amar, que es orar sin cesar, que no nos dejemos de reunir, que realmente proyectemos el amor de Dios a otras personas, estamos generando la atmósfera espiritual para que Dios haga su voluntad. Nuestra fe es la que mueve la mano de Dios. Dios quiere hacerlo, pero la Biblia, ¿cuántas veces dice: busqué a alguien que se pusiera en la brecha en favor del mundo? Dice, y no lo encontré. El que tú y yo tomemos tiempo para clamar por nuestra ciudad, por nuestras comunidades y por nuestros niños hace la diferencia. Mira, la oración del Padre Nuestro muchas veces la hemos visto simplemente como una guía de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hoy quiero proyectarte esta oración de una manera distinta. Realmente la oración del Padre Nuestro es un avance de nuestra vida hacia el corazón de nuestro Padre Celestial. El Padre Nuestro es la meta, pero las personas no inician su relación con Dios entendiendo que Dios es su Padre. Inician su relación con Dios como termina la oración del Padre Nuestro. El inicio es: Dios, líbrame del mal. Muchas personas se acercan a Dios solo buscando la protección de Dios, porque es lo que más nos consume, el miedo. El miedo es lo contrario a la fe, y si una persona no vive por fe, vive por miedo. Entonces, en primera instancia buscamos a Dios en líbrame del mal. Avanzamos en nuestra relación y después decimos: el pan de cada día, dámelo hoy. ¿Te fijas la provisión económica? Avanzamos y después decimos: perdóname como yo perdono. Pero si te fijas, esta primera etapa de la oración solo se trata de ti. Líbrame del mal, perdóname, provee, dame el pan de cada día. Y hay un punto en la oración donde la narrativa o aún la forma de pedir cambia, y empezamos a decir: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo maduró la relación? ¿Te das cuenta cómo maduró la oración? Ya no estás pidiendo por tus necesidades. Tuviste una vista mucho más
grande y un panorama mucho más grande que tu propia necesidad egoísta. Y entonces empezamos a clamar: Dios, haz tu voluntad. 370 millones de niños y niñas que han sufrido abuso íntimo, 22 millones de esclavos sexuales en el mundo. Y cuando te enfrentas con esa realidad, tu oración por el pan diario creo que pasa a segundo término. Tu oración por una necesidad personal y egoísta creo que se termina y empezamos a decir: Dios, por favor, haz tu voluntad. Estas cifras jamás se habían visto en la historia, familia. Y hay dos fuentes que hablan acerca de algo todavía más fuerte, pienso yo. El país con la incidencia más alta es México de estos eventos. El país con la incidencia más alta de abuso en las escuelas, abuso en la religión y el tráfico de menores, la incidencia más alta es en México. Hay dos fuentes principales. Uno es el libro Los demonios del Edén, no sé si alguna vez lo has leído, pero habla acerca del tráfico infantil en México. Y el otro es la película que tal vez algunos de ustedes vieron, que es Sonido de Libertad, que literalmente está inspirado en nuestro país. Tal vez está proyectado en Latinoamérica la historia, pero está inspirado en un caso real de nuestro país. Y cuando lo ves desde esta perspectiva, yo creo que la iglesia debe cambiar su oración. Ahora, esta prédica también es con una intención, con una doble intención. Sí es clamar por esta condición, al mismo tiempo es, creo, confrontar el corazón si alguna persona ha sido propensa a cometer este abuso o tentada a cometer este abuso, porque me ha tocado hasta pastorear estas situaciones. Pero el tercer propósito es hablarle a los hoy adultos que cuando eran niños sufrieron un abuso, a las hoy mujeres que cuando eran niñas tal vez sufrieron un abuso, y hablarles acerca de cómo Dios hoy quiere sanar tu corazón, de cómo Dios hoy quiere quitar la culpa y la vergüenza de tu vida, de cómo en verdad en Cristo somos nuevas criaturas. Y si tú te has preguntado dónde estuvo Dios, Dios estuvo ahí llorando contigo. Dios estuvo ahí sintiendo ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento contigo, porque esa es su promesa. Ahora, quiero volver al verso cuando Jesús habla acerca del juicio tan terrible sobre las personas que cometen estos actos. Una de las señales, familia, que yo veo de que Cristo está a punto de regresar es por eso mismo, porque Dios rompe el pacto con Israel o emite un juicio terrible con Israel cuando esa maldad llega a su tope. Y yo creo que Jesús está a punto de regresar porque Él ya no soporta esa situación. Fuera de todo lo que tú y yo vemos, de los malos gobiernos y de tantas cosas que vivimos, esa es la situación que tiene a Jesús a las puertas, porque eso es lo que toca el corazón de Dios de manera más profunda en la tristeza. Te quiero leer otro verso que también habla acerca de esto mismo. Recuerda, es la misma escena. Jesús está hablando de lo preciosos o preciados que son los niños para Él. Mateo 18 del 10 al 14 dice así: miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Ahorita hablábamos acerca de hacerlos caer o tropezar o la perversión, pero Jesús también dice que el abuso psicológico, Él también lo señala, porque en ocasiones el abuso físico o íntimo puede ser muy doloroso, pero el abuso psicológico es algo que los adultos arrastramos toda nuestra vida. Y tú lees ahí, tal vez dices: miren que no desprecien a estos niños. Otra vez, la Biblia siendo poética, pero la palabra ahí es odio. Cuando un padre o una mamá no alcanzan a resolver las heridas de su propio corazón, en ocasiones ese desprecio o ese odio surge con sus hijos. Y a la persona que más deberías amar, que es tu hijo o tu hija, o cuidar, resulta ser a quien
despreciamos en ocasiones. O tal vez tú viviste eso en casa y dice, sigo con la lectura, dice: porque les digo que ellos tienen ángeles en el cielo que están siempre allá con mi Padre. Mira, no sé si alguna vez habías leído esto con atención, pero literalmente los niños están custodiados por ángeles del cielo. Y esos ángeles dice que están siempre delante del trono de Dios. O sea, lo que tú le haces a un niño, para bien o para mal, llega sin escalas al trono de Dios. Sin burocracia espiritual, llega directamente al trono de Dios. Hay ángeles cuidándolos todo el tiempo. Dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Hemos leído decenas de ocasiones la parábola de la oveja perdida y la hemos aplicado a las personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? A las personas que no han tenido un encuentro con Dios, que no saben que es su papá. Pero una vez más, regla para interpretar la Biblia es conocer el contexto. El contexto de la parábola de la oveja perdida tiene que ver con los niños. Lo que Jesús había perdido eran a los niños. Lo que Jesús había perdido y que vino a buscar fueron los niños. Para Él, la oveja perdida siguen siendo los niños. Cuando la pastora Miss y yo decidimos empezar esta casa, familia, esta iglesia, tuvimos una sola visión en mente, una sola. Cuando estábamos decidiendo qué hacer, cómo hacerlo, porque el proceso ha sido difícil para nosotros. Cada vez que hemos tenido que tomar una decisión difícil, siempre hay niños y adolescentes que nos inspiran a seguir adelante. Y no es que ustedes como adultos no nos inspiren, pero quien nos da fuerzas para seguir haciéndolo son nuestros niños y nuestros adolescentes. Te lo decía ahorita, es un regalo de Dios sentir el amor de los niños de casa, pero ha sido un regalo de Dios en estos 12 años ver crecer a tus hijos. Muchos de ustedes llegaron a esta casa y sus hijos eran muy pequeños, y ahora verlos crecer, y escucha, ver que están aquí con nosotros, que se quedaron en casa, que aman la casa, que les gusta venir, que son parte de lo que Dios está haciendo. Eso ha sido el fruto más hermoso que Dios nos ha dado a esta casa, porque hemos reconocido que si esta iglesia no es una iglesia para nuestros niños y nuestros adolescentes, no estamos cumpliendo la visión, porque realmente ellos son la oveja perdida. Y mira, tú como papá tienes la misma tarea: pastorearlos, y si se pierden, buscarlos. Es dar tu vida para que ninguno se pierda. Y en ocasiones esta interpretación la vemos con las personas del mundo: que ninguno se pierda. No, que ninguno de los tuyos se pierda, que ninguno de los pequeños que Dios te dio a cuidar se pierda. Es dar la vida para que ninguno de ellos se pierda. Y lo voy a volver a afirmar: hombre, tú eres el pastor de esa casa. Tú eres el pastor de tu esposa, tú eres el pastor de tus hijos, y necesitas tomar esa responsabilidad. Ya basta de hombres mediocres, ya basta de hombres que no abrazan su responsabilidad. En verdad la sociedad está sufriendo los estragos de hombres irresponsables, de hombres perezosos, de hombres que no quieren abrazar su responsabilidad. Y no solo nuestros niños, la mujer está sufriendo esos estragos. Creo que necesitamos volver a retomar esa tarea. Y de igual manera tú, mujer, tú eres pastora para tus hijos, y escucha, también para tu esposo. Yo sé que tú necesitas ser pastoreado por él, pero él también necesita ser pastoreado por ti. Los dos se necesitan para que tu familia se convierta en una iglesia. Por eso dice la Biblia que la luz que ustedes tienen alumbre donde ustedes están. Dios te puso en esa familia, en esa colonia, para hacer luz. Te leo otro verso. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mira, quiero que lo leas bien. Dice: instruye ¿a quién?
al niño. Sí, porque al adolescente ya no se puede, oigan. Se instruye al niño y quiero que lo veamos de esta manera, porque los primeros 8 años de la vida de un niño son los más importantes de su vida. Muchos psicólogos han llegado a la conclusión que lo único que hacemos es repetir esos mismos 8 años, solo que más grandes y con una conciencia diferente. Pero repetimos los primeros 8 y luego hasta los 16 y luego hasta los 24 y luego hasta los 32 y seguimos repitiendo los mismos patrones una y otra vez, porque el adulto que eres hoy es el niño que fuiste, es el amor que recibiste o no. De hecho, tu diálogo interno, el tono de tu diálogo interno es el tono que tus padres usaron contigo. Y hay veces que es bien difícil luchar contra ese tono, porque si tú recibiste juicio y demanda, después creces hablándote a ti mismo igual. Juicio y demanda. Haces todo mal, nada te sale bien, deberías de esforzarte más. Y empezamos a sobrellevar el mismo niño que fuimos, la misma niña que fuimos, lo repetimos tantas veces. Pero vuelvo acá, y esto es hermoso. Si un niño logra amar a Dios en sus primeros 8 años, lo va a amar para toda su vida. Que Dios nunca pierde un hijo. Por eso el trabajo que se hace con nuestros niños, familia, que en Adulam se hace, Teína se resiste. Yo le digo pastora Teína pero sí lo es. Si tú pudieras hablar con Teína, ella tiene un corazón pastoral para los niños. Si tú pudieras escucharla referirse a cómo ama ella a los niños, la visión que tiene para Adulam Kids, lo que ella les comparte a los niños, es impresionante. Igual el equipo, o sea, esta casa en verdad está construyendo para ser una iglesia generacional, porque hemos entendido que si hacemos bien el trabajo ahí, después ellos van a estar aquí impactando al mundo, porque esa sigue siendo la visión. Te leo otro verso, Salmo 127:4 dice: como saetas en las manos del valiente son los hijos de la juventud. Y quiero explicártelo de esta manera. En verdad los hijos son como saetas, como lanzas. Pero antes de que una lanza sea enviada, primero quien lo lanza debe convertirse ¿en quién? En un valiente. ¿Te fijas? Ser papá y mamá es de valientes, oigan. Si puedo decirlo con conocimiento de causa, ¿qué temporada más difícil en la vida para ser papá y mamá? Esta temporada 2025. ¿Qué temporada tan difícil para ser papá hoy? Por las redes sociales, por lo sobreestimulado que están los niños. Obviamente porque ahora las señales de autoridad o las figuras de autoridad prácticamente no existen. Y es muy complicado ser papá en esta temporada. Alguien que diga amén, por favor, oiga. Es bien difícil. Es la temporada más difícil de la vida para ser papá, ¿sí? Porque antes era, te callas y si no quieres te golpeo. Ahora han cambiado las cosas y exige más de ti. Por eso solo el valiente tiene saetas en sus manos. Pero lo digo de la misma forma, es la etapa más difícil de la vida para ser niño y adolescente también. Es la temporada más difícil donde ellos están experimentando a una corta edad los vacíos interiores que nosotros nunca experimentamos. Ellos están experimentando un complejo de comparación bien profundo por las redes sociales, y todo lo que ellos están experimentando es algo extraordinario para su edad. Hay una serie en Netflix que se llama Adolescencia. Yo te invito a verla porque necesitas estar, o sea, si eres papá de un niño, un adolescente, necesitas estar expuesto a lo que ellos están viviendo para poder rescatarlos. Son nuestra oveja perdida, familia. Pero tú tienes que convertirte en un valiente. Mamá, tú tienes que convertirte en una valiente, ¿sí? Y esto tal vez cala, pero pues soy obediente a la voz de Dios. No necesitas caerles bien a tus hijos. No debes caerles bien. Bueno, a ver, no por malvado, pero esto es que
me quiebra el corazón que no me hable. Si es por su bien, que no te hable. Ser valiente es entender algo. Si tú le quieres caer bien a tus hijos, pues cómprales todo y sé un papá irresponsable y haz todo lo que ellos quieran y les vas a caer muy bien, pero les vas a arruinar la vida. Si quieres realmente tener hijos que sean impulsados por tu valentía, necesitas quitarte de encima la expectativa de que todo esté bien siempre con ellos y que nunca se enojen contigo. Yo entendí algo. Alguien me dijo una vez, porque yo también me he quejado de qué difícil es ser pastor, y alguien me dijo: hey Gama, si quieres caerle bien a todos, vende nieves, no seas pastor, me dijo. Si quieres que todos te amen, vende, sí, ¿de qué sabor la quieres? Exactamente. Y ahí sí me dijo: todos te van a amar. No seas pastor, porque el pastor es valiente al confrontar. El pastor es valiente al sobrellevar el desprecio de personas que en ocasiones no comprenden el mensaje. Porque sé que mi mensaje no siempre es de hecho es raro, ¿verdad? Esos mensajes siempre son de impulsarte más. Igual como papá, tú eres valiente, y un valiente enfrenta esas situaciones. Ahora, lo otro que ocurre en el pasaje es que la saeta se debe tomar de la mano. Tú debes aprender a tomar a tus hijos, a tus hijas de la mano, porque ahora estamos tan distraídos. Lo acabo de decir, ser papá en esta temporada es muy difícil. Tener que mantener la casa, tener que sobrellevar el matrimonio, tener que pagar todas las cosas que hay que pagar, ser el hombre que necesitas ser el esposo, suplir, y luego ahora los dos trabajan, y que la colegiatura, y que yo he estado en esos observando esas situaciones. Qué difícil es ser papá, pero en ocasiones esas distracciones te hacen soltar a tu saeta, que son tus hijos, y ellos siguen siendo tu prioridad. Ellos sí, te lo quiero recordar, ellos siguen siendo tu prioridad, no el negocio, no la empresa, no el trabajo, no el dinero, no las cuentas. Ellos siguen siendo tu prioridad. Ahora, tomarlos de la mano es poder decir, como el apóstol Pablo dijo: hijo, imítame a mí como yo imito a Cristo. Porque así es. El impulso que ellos van a tomar de ti es tu carácter. Que ellos, familia, puedan ver en ti el ejemplo de cómo es Cristo. Papá, ¿cómo es Cristo? Y que tú les puedas decir: ¿sí? Mamá, ¿cómo es Cristo? Y que tú puedas decirle: mamá, venme a mí, obsérvame a mí cómo imito a Cristo, para que tú puedas ser también como Cristo. Porque tus hijos están siguiendo tus pisadas, y esa es una gran responsabilidad. Ya los tuviste, no, ¿verdad? Eso no. Ya los tuviste y tú decidiste tenerlos. Ahora haz lo mejor posible. Y no importa en qué etapa estén, creo que siempre hay gracia en el camino de restauración. Nos toma mucho tiempo caer, pero qué hermoso es que la restauración Dios la puede hacer en un tiempo récord. Y yo sé que Dios puede hacer eso en tu propia vida, en tu familia, en tu matrimonio. Y mira, quiero concluir con este verso que me parece impresionante. Dice así Mateo 18:3. Hoy leí toda esta escena, ¿no?, de Mateo 18 con Jesús y los niños, pero esta conclusión que Jesús nos da es brutal. Dice así: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mira, hay algo que... ¿Estás acá conmigo? Porque esto está fresquecito. ¿Quieres comer fresquecito hoy? Así está fresquecito. He leído los evangelios y la vida de Jesús por 39 años, familia, desde que aprendí a leer. De hecho, aprendí a leer con la Biblia. Le puedes preguntar a mi mamá. Aprendimos a leer con la Biblia, Samuel y yo, mi hermano Sammy y yo. Y muchas veces había leído en cómo Jesús se identifica a sí mismo, y en esta semana me cayó el 20. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el Hijo de David. 3 veces es hijo. Jesús nunca como hombre se identifica como hombre. Él nunca dijo: soy el hombre de Dios. Él dijo: soy el Hijo de Dios. Las 3 identificaciones que Jesús mostraba es: yo soy el Hijo de Dios,
Yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de David, 3 veces hijo. Porque él sabía que la única manera de vivir en el mundo es viviendo como un hijo de Dios. La única manera de sobrellevar la vida es viviendo como si papá estuviera en casa, porque en verdad papá está en casa. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cómo oramos? Jesús dijo, Padre nuestro. Porque su identificación, ¿cuál era? Yo soy el Hijo. Yo soy el Hijo, por lo tanto, si te enseño a orar es Padre nuestro. Ahora, si alguien le hubiera preguntado, Jesús, enséñanos a vivir, Jesús hubiera contestado de la misma manera. Y hubiera dicho, camina como camina como un hijo amado en esta tierra, porque tienes un Padre en el cielo. De hecho, el sermón más importante de Jesús, Él repite estas palabras. ¿Por qué se van a preocupar si tienen un Padre en el cielo? ¿Por qué les va a hacer falta algo si tienen un Padre en el cielo? Si tienen un Padre en el cielo. Una y otra vez Jesús nos estaba enseñando la única manera de vivir. ¿Cómo? Siendo niños. Porque solo los niños pueden entrar al reino de los cielos. Porque solo cuando aceptas a Dios como papá puedes entrar al reino. Y vuelvo a lo que te explicaba ahorita de la oración del Padre Nuestro. Líbrame del mal. Es muy humano, ¿sí? Es muy de hombre, de enfrentarme a la vida. Es mucho del ego. Y empezamos a soltar nuestras máscaras de adulto. Empezamos a soltar todo y llega el punto en el que después de haz tu voluntad, que venga tu reino, decimos santificado sea tu nombre. Llegamos a donde siempre habíamos estado buscando, que es Padre nuestro. Y es ahí donde nos convertimos como niños, y es ahí donde podemos experimentar el reino de los cielos. Mira, el piano puede pasar, por favor. El verso inicial decía lo siguiente, familia: dejen a los niños venir a mí. ¿Lo recuerdas? Y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí hace referencia a lo natural, a los niños de manera natural, pero hay otra referencia. Deja a tu niño interior ir a Jesús. ¿Estás acá? Permítele a tu niña interior volver a Jesús. O sea, ya aceptaste a Dios como Salvador, lo aceptaste como Rey, lo aceptaste como tu Señor. Yo creo que la parte que nos hace falta en ocasiones es aceptar a Dios como nuestro Padre. Mira, el único que le impide al niño volver a Jesús eres tú. Cuando pretendes tener el control, no, Él lo tiene. Cuando pretendes salir adelante solo, no estás solo, Él está contigo. Cuando pretendemos que la vida la podemos alcanzar nosotros solos, no, familia, papá está en casa. Papá está en tu casa. No sé qué viviste en tu familia, no sé si sufriste abuso, no sé si hubo falta de amor, no sé, no conozco tu historia, pero sí conozco al Padre que te adoptó. Sí conozco al Padre que te ama profundamente. Mira, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo tuvo esta misma duda: ¿cómo voy a nacer siendo viejo? Lo que Jesús le estaba diciendo es: necesitas volver a ser niño conmigo. Porque el nuevo nacimiento, familia, siempre ha sido esto. Va a aparecer en pantalla, es la frase final. Nacer de nuevo es: yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Esto es vivir como un hijo de Dios. Por eso Jesús se identificaba como el Hijo de Dios. Mira, ser niño en los brazos de nuestro Padre Celestial y ser niña es nuestro diseño original. ¿Recuerdas que te dije que lo que perdió Jesús, su oveja perdida, eran los niños? Es porque Adán y Eva tenían conciencia de niño. Y vino el enemigo y pervirtió su conciencia, y entramos en un proceso de maldición. Y cuando Jesús llega una vez más al mundo, lo que vino a traernos fue su mente. ¿Cuál es esa mente? Yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama, y si papá está en casa, no tengo nada de qué preocuparme. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús.
Vamos, iglesia, aplaude fuerte, aplaude fuerte.